Qué bueno que hay algunos de Europa conectados y por ahí he visto algunas caras conocidas y me alegra estar de esta forma conectados. Algunos de ustedes ya han hecho mis clases online, pero esto es diferente. Una masterclass en vivo y en directo es otra cosa. Em, Como se darán cuenta, hace 25 años que estamos acá en Alemania, pero no hemos perdido la tonada cordobesa. Así que para los que son de mi pago, saludos a todos los de Córdoba, pero lo que pasa es que hablamos alemán o cordobés. En la casa cordobés, afuera alemán, así que no hay forma de perder la tonada. Hasta nuestros hijos que ya nacieron aquí, ya nacieron con tonada cordobesa, aunque son alemanes. Así que un lindo tiempo que vamos a tener en este tiempo para profundizar quizá algunos de los temas que ella ha estado dando en en las clases. Bueno, Diana ya me presentó bastante bien, con mucha información y creo que durante el curso de esta masterclass voy a contar algunos detalles más de nuestra vida, de lo que estamos pasando actualmente. Pero para los que todavía no han hecho los cursos, quiero compartirles los temas que he preparado juntamente con el SEM Online para quizás animarte a participar de los cursos o quizás si ya los has hecho. Estuve dando una clase, la primera clase, todo el tema que me invitaron a compartir es sobre el tema de una iglesia saludable, que es un tema que me fascina. No solamente hablar de crecimiento, sino que una iglesia sea sana, sea saludable, crezca establemente. Y bueno, hablamos en la primera clase de una iglesia reproductiva, tocando el tema de que una iglesia saludable automáticamente crece. Todo lo que es sano crece, se reproduce y se multiplica. Y allí estuvimos hablando de los 5 niveles de crecimiento que podemos establecerlo para una iglesia o para una organización. Y hablando de la iglesia específicamente, cómo la iglesia puede crecer a través de la dinámica del Espíritu Santo. Ustedes conocen Hechos 1:8, cómo habla de una dinámica de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso estuvimos hablando en ese curso, cómo una iglesia se puede ir desde lo local, multiplicándose hasta ser un movimiento internacional. En la segunda clase estuvimos hablando de un ministerio apostólico sano, ya que en último tiempo hablamos o escuchamos de muchos ministerios apostólicos, pero lamentablemente no muchos de ellos son sanos, sino estamos hablando acá algo que es bien bíblico, del principio de hacedores de héroes. No de ser el héroe, el apóstol, el superapóstol, sino el apóstol aprendiendo del apóstol Pablo, también aprendiendo de Jesús mismo. Él no apuntó a ser el héroe, sino a ser crear héroes, a levantar a otros, a levantar obreros, levantar líderes, levantar pastores y ponerlos en el lugar que Dios les daba. En el proceso este que le llamamos Hero Maker, hacedores de héroes, estuvimos hablando de un proceso de 5 pasos también. El uno era pensar en multiplicación, no solamente en pensar en adición, sino en multiplicar. El segundo paso es empoderar a la generación siguiente. El tercer paso es multiplicar discípulos. Todo multiplicación parte de un discipulado y el discipulado es la base de toda multiplicación. Luego, activar los dones de nuestros discípulos, de nuestros líderes. Y el último punto, el punto número 5, fue construir el reino de Dios y no construir nuestro propio ministerio. Eso marca una diferencia grande en un ministerio apostólico sano. Así que le estoy tirando algunos datitos nomás para que, bueno, se entusiasmen con los cursos. Y el tercer curso que estuve dando es más una experiencia práctica de la plantación de iglesias aquí en nuestra iglesia. El nombre de nuestra iglesia es Mi Iglesia o Meine Kirche en alemán. Y contando un poco el testimonio de cómo una iglesia local se puede trascender fuera de sus fronteras. Puse en práctica los principios que estuve dando en las otras clases. Hoy elegí un tema para este masterclass en vivo que tiene que ver con todo esto, pero que es algo general que les va a servir para en todo tipo de liderazgo. Hoy voy a estar hablando de liderando en las crisis. Liderando en las crisis. Un tema que si no lo has pasado hasta ahora,
ya lo vas a pasar, porque en todo momento de nuestra vida vamos a vivir crisis y vamos a experimentar crisis, porque las crisis son parte de la vida, pero nosotros como líderes, ¿cómo tenemos que gestionar una crisis? Y justamente hablando de que estuve hablando de el crecimiento de las iglesias, multiplicación de las iglesias, o de tu ministerio, de tu organización que estás liderando, si estamos hablando de crecimiento, en un proceso de crecimiento siempre vamos a tener cambios. Vamos a tener que hacer cambios en un proceso de crecimiento. Cambio de estructuras, cambio de liderazgo, cambio de forma de trabajo, a un cambio de lugar, un edificio nuevo porque no tenemos más lugar, cambio en la manera de pensar. Y en toda etapa de cambios, cuando uno se propone hacer cambios, surge en el medio de esto crisis. Siempre, siempre, siempre que haya un cambio, va a ser un momento de crisis o generalmente una crisis produce un cambio en alguna parte de nuestro ministerio, genera una crisis. De todos modos, tenemos que aprender a seguir siendo buenos líderes durante esa crisis para que nuestra iglesia, nuestra organización, nuestro ministerio siga creciendo saludablemente. No porque venga una crisis vamos a dejar de ser buenos líderes. Y el gerenciamiento de una crisis es algo que creo que todos nosotros hace unos años atrás estuvimos experimentándolo en la pandemia del 2020. ¿Se acuerdan? Todo el mundo entró en una crisis. Fue una crisis mundial. Tu iglesia entró en una crisis, tu familia entró en una crisis, tu trabajo entró en una crisis. Y todos tuvimos que aprender a cómo gerenciar una crisis, cómo seguir liderando nuestra familia, organizar los chicos, organizar la iglesia con todas las reglas que surgían día por día. Todo eso nos llevó a gerenciar las crisis, a seguir liderando las crisis. Y cuando hoy te voy a compartir el tema liderando una crisis, lo hablo de una manera muy actual. Actualmente en nuestra iglesia aquí en Alemania estamos pasando por una crisis y a raíz de esa crisis te voy a contar algunas cosas, cómo podemos liderar, cómo podemos lidiar con una crisis que seguramente si no las has experimentado, la vas a experimentar. No quiero profetizarte algo negativo, pero como te digo, las crisis pertenecen a la vida y en tu ministerio vas a pasar por crisis y entonces es importante que estemos preparados para esas crisis. Les voy a compartir una PowerPoint para que vayamos siguiendo algunos puntos. Si quieres anotar, puedes anotar. Em, Liderando en las crisis de nuestra vida, de nuestro ministerio, de lo que venga. Quiero compartirte primeramente quizás una definición de qué es lo que es una crisis para que no estemos hablando de algo muy teórico. Una crisis es una situación difícil, a menudo peligrosa o decisiva, en la que se interrumpe el curso normal de los acontecimientos y se produce una escalada que exige un cambio o una decisión. Y ahora si te pones a pensar esta definición, y quizás encontrás un ejemplo en tu propia vida, en tu propio ministerio, te vas a dar cuenta que es así. Es una situación que cambia todo el curso normal de los acontecimientos, de la planeación, de lo que estamos haciendo en actividades, que a veces se produce una escalada, algo que va subiendo, que interrumpe nuestras situaciones y que llega un momento que exige un cambio. Toda crisis llega a un momento de cambio o de decisión. Y si no tomamos una decisión, puede ser que esto nos lleve a una crisis más profunda. ¿Cuáles son las características de una crisis? Puede ser algo inesperado, como fue la crisis de la pandemia en el 2020. Nadie se lo esperaba y de un día para el otro todos tuvimos una crisis. O puede ser algo gradual que ha empezado y no te has dado cuenta y a veces llega muy tarde el momento que nos damos cuenta que ya estamos en un tiempo de crisis. Es una amenaza porque hay algo ahí que está amenazando a romper el orden normal de las cosas que estamos haciendo, de la forma de trabajar, y eso produce una crisis. Como dije, llega un punto de decisión
Cada crisis tiene un punto de decisión que tenés que tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Cambio algo? Las viejas soluciones ya no bastan, entonces tengo que ver qué es lo que cambiamos. Entonces, generalmente es una característica, una oportunidad de cambio y quizás han escuchado esta frase que dice que las crisis son chances que tenemos en nuestra vida. Toda crisis es una posibilidad, una oportunidad de cambio y si no cambiamos nada puede ser un empeoramiento. Si dejamos todo como está, la crisis va a producir un empeoramiento de la situación y vamos a perder el control de nuestro gerenciamiento. Por eso es importante tener en cuenta estas características de una crisis. Y si hablamos de crisis, cada uno de ustedes debe tener ya muchos ejemplos de su propia vida. Yo me voy a remontar un poco más a lo que es el ambiente de las iglesias, pero lo podemos trasladar a cualquier tipo de organización. Una iglesia o organización crece, por ejemplo, entonces llegan a un momento donde las estructuras de liderazgo ya no pueden abarcar ese crecimiento, nos faltan líderes, nos faltan obreros, y ahí se produce una crisis, pero por una situación de crecimiento, por algo positivo. También una iglesia que crece necesita más lugar físico, por ejemplo. Esa es una crisis que necesitamos un edificio nuevo o necesitamos hacer más servicios los domingos porque ya la gente no entra. Entonces, algo positivo como es el crecimiento también produce una crisis. O también una crisis, una iglesia o una organización, si no crece, puede caer en una crisis. ¿Por qué? Porque una iglesia que tiene menos gente, que la gente se está yendo, tiene menos recursos, menos finanzas. Si hay empleados en la iglesia o en la organización, hay que empezar a hacer despidos porque no alcanzan los fondos, los recursos. El no crecimiento también produce una crisis. También hay crisis en el liderazgo por crecimiento o por falta de crecimiento. A veces es el liderazgo o el líder, el pastor, el que tiene la culpa por la falta de crecimiento y bueno, hay que hacer un cambio de liderazgo porque la situación no avanza. A veces tenemos crisis con un líder principal, hablando de las iglesias, hablando del pastor principal, quizás han escuchado lamentablemente de tantos casos donde hay escándalos, donde un pastor cayó en pecado, pastores con problemas morales, con problemas de matrimonio, pastores con problemas de malversación de fondos. ¿Y qué pasa cuando en una iglesia, en una organización, el líder principal cae? Se produce una crisis tremenda que puede llegar a la caída completa de todo el liderazgo y de toda la organización. Lamentablemente hemos visto muchos de estos ejemplos que a veces nos enseña que una organización que está basada solamente en el héroe, en el gran pastor, en el gran apóstol, y no tiene una base de líderes sanos, también es algo que va a llegar a una crisis que puede terminar con esa iglesia. Hay veces que tenemos crisis y creo que muchos de ustedes las conocen, las crisis en cuanto a las divisiones que se hacen, se producen a veces en las iglesias. Algo que no nos gusta, pero es algo que lo hemos visto en la mayoría de las iglesias, divisiones por diferentes formas de pensar, divisiones por diferentes puntos de vista teológicos, lo que sea, pero logran hacer una crisis tan tremenda que a veces terminan dividiendo una iglesia. Antes de seguir más adelante, quiero compartirles una curva de crecimiento que le llaman, donde van a ver ciertos puntos críticos que son puntos donde realmente va a haber una crisis o tenemos que hacer un cambio. Si ustedes pueden ver en su pantalla, van a ver esta curva de crecimiento que vemos hacia arriba durante el tiempo, ya sea el crecimiento de una iglesia, de una organización, lo que sea. Va creciendo en número, paulatinamente, y quizá llega un punto en el crecimiento de esa iglesia, de esa organización, que crece mucho. Pongámosles que viene un avivamiento, pongámosles que viene una gran evangelización, y de repente los pastores, los líderes tienen el gran problema de que tienen muchísima gente de repente. Es una cierta forma de crisis. Este es un punto
de crisis que hay que tener en cuenta, donde hay que hacer cambios aquí. Si este crecimiento sigue, gracias a Dios, todo crecimiento, por más que sea de Dios y por más que sea algo que recibimos con agrado, va a llegar a un punto de achatamiento en esta curva, va a llegar a un punto de normalización. Ningún crecimiento sigue exponencialmente hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, sin parar. Siempre hay un punto de deflación, un punto de achatamiento en la curva, como lo pueden ver aquí. Y si en ese momento muchas veces nosotros como pastores, como líderes, estamos tranquilos, bueno, la iglesia creció en los últimos tiempos, nos hemos readaptado y ahora nos ponemos cómodos y bueno, y nos quedamos ahí, no hacemos nada. ¿Qué pasa en ese momento si con el tiempo no hacemos algo en este punto que estoy marcando aquí, en el medio del achatamiento? Indiscutiblemente, esto va a llevar a que empiece un decrecimiento si no hacemos nada. Si no cambiamos nada en nuestras estructuras, si no cambiamos nada en la forma de trabajar, no podemos seguir trabajando en esta forma que estábamos trabajando acá si queremos llegar a un crecimiento más alto. Entonces, este punto es un punto de inflexión muy importante para seguir creciendo. Como ven acá en la curva verde, tenemos que lograr un cambio para seguir creciendo de otra forma, con otra estructura, no como lo hacíamos antes, pero tenemos que seguir creciendo porque si no crecemos, vamos a decrecer. Y ya tenemos un punto aquí abajo que ya sería la crisis capital, donde la organización deja de existir y murió. Como ven, hay factores como el crecimiento que nos parecen algo positivo, pero también traen crisis. Y en este momento en nuestra iglesia justamente estamos pasando por una crisis, por un tema de crecimiento. Les quiero compartir un poco para que vean que el crecimiento es algo bueno y estamos contentos, pero produce realmente crisis. Debido al crecimiento en los últimos años que tuvimos en nuestra iglesia, hace 10 años yo tomé esta iglesia como pastor y fue una iglesia que ya estaba establecida con bastantes años, pero era una iglesia que había dejado de crecer. Había quedado más o menos en 160, 180 miembros en el año 2015. Actualmente somos aproximadamente más de 600 personas. Y tuvimos que, en todos estos años, más vale que reestructurar en esa curva, ir adaptándonos a otras formas de liderazgo para poder seguir creciendo. Y estuvimos prácticamente reestructurando todo este tiempo, estos 10 años. Al principio, cuando los servicios, los cultos empezaron a crecer, pasamos de tener uno a tener dos servicios por domingo, hasta tener tres servicios por domingo en la época de la pandemia. Después, cuando nos vimos imposibilitados de mudarnos a otro lugar o construir un nuevo edificio porque es imposible, no se nos dieron las posibilidades económicas. Dios nos llevó a pensar en esta visión de multisite, de multisitio, de no solamente de crecer en el lugar donde estábamos, en la ciudad de Ratisbona, sino empezar a plantar a iglesias anexos a los alrededores de nuestra ciudad. Y así fue que pudimos dar el próximo paso de crecimiento. Actualmente tenemos 5 diferentes locaciones, o a veces le llamamos campus, y esto nos ayudó a seguir creciendo, pero tuvimos que reestructurar completamente la forma de trabajar, hacer una reestructuración general, y así estamos trabajando de manera media improvisada hace unos años atrás. Por eso nos propusimos de cambiar las estructuras de nuestra iglesia, como les mostré en esa curva verde. Si queremos seguir creciendo, tenemos que cambiar algo bastante general en nuestro liderazgo. Entonces fuimos a una estructura más apostólica, donde yo tuve que soltar la iglesia local, poner pastores en cada una de las iglesias para yo poder dedicarme a la tarea apostólica de abrir nuevas iglesias. Si no, es imposible seguir creciendo si yo me tengo que hacer cargo de cada una de las iglesias. Fue lo que estuvimos trabajando hace un año y medio, venimos en esta reestructuración. Fue un trabajo de ir cambiando los estatutos, las estructuras de trabajo. Fueron muchas tensiones, hablar con diferentes grupos de líderes en nuestra iglesia.
tenemos un grupo de líderes de más de 100 personas y llevarlos a todos a un proceso de readaptación no es fácil, por eso nos tomamos tiempo, fue un año y medio casi que ya estamos en esto. Tuvimos que em, como les dije, escribir o redactar estatutos nuevos porque las reglas de trabajo anteriores no nos servían para ahora, las estructuras no nos servían. Al fin y al cabo, llegamos hace 2 o 3 semanas atrás a una asamblea. Nosotros estamos organizados de forma que las decisiones grandes las tienen que decidir los miembros de la iglesia. Y bueno, nosotros pensábamos que presentando este proyecto de reestructuración ya habíamos convencido a la iglesia a llevar a este punto y resulta que en la votación que tuvimos en la asamblea hace 2 semanas atrás perdimos por 2 votos, y el proceso de reestructuración se paró. Porque si no tenemos el voto de la asamblea no podemos seguir según los estatutos que tenemos aquí en las iglesias de Alemania. O sea, fue una pérdida de confianza porque la iglesia le dijimos, esta es la nueva reestructuración, esos son los nuevos líderes, candidatos que queremos que ustedes los apoyen, y la iglesia nos dio un voto negativo. Así que imagínense, estamos actualmente en una época de transición muy difícil porque hemos tenido que pedir la ayuda de nuestro liderazgo nacional. Estamos como intervenidos actualmente, ya que si la iglesia, la base de la iglesia no acepta la estructura de trabajo que le proponemos, tenemos que entrar en un diálogo más profundo que está intervenido por el liderazgo nacional. O sea que se darán cuenta que estamos pasando por una crisis bastante existencial. En el medio de todo esto, el enemigo no duerme y un hermano que era anciano en nuestra iglesia, que dejó ese puesto hace un tiempo atrás, empezó a trabajar en contra nuestro, algo que muchos de ustedes conocerán, y ha levantado una división bastante fuerte en la iglesia. Sin embargo, estamos optimistas de que la mayoría de nuestros hermanos han entendido la visión, entonces queremos entrar en un diálogo nuevamente para ver qué cositas tenemos que cambiar para seguir apuntando a ese crecimiento que apuntamos. Nuestra visión es ser un movimiento de iglesias, no solamente una iglesia local, sino que una iglesia que funda otra iglesia, que funda otra iglesia y que funda otra iglesia, y que así vayamos levantando iglesias en todos los lugares de Alemania y de otros países donde el Señor nos muestra. Como pueden ver, aún en algo que es positivo como un crecimiento surgen las crisis, pero también hemos experimentado y muchos de ustedes han pasado por crisis feas, negativas, y la pregunta es, ¿cuáles son las experiencias que uno saca de esas crisis para aprender a liderar en medio de las crisis? Hace 2 años atrás tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar teniendo un tiempo en Australia, compartiendo con diferentes pastores o iglesias. Fue un tiempo para adquirir conocimiento, no fue tanto para ministrar, sino para aprender. Y fue tremendo estar ahí rodeado de iglesias, mega iglesias muy exitosas, pastores con muchos ministerios muy exitosos y aprender de ellos. Pero también, estando en Australia, nos enteramos de las crisis grandes, como quizás se habrán enterado del escándalo grande que hubo en Hillsong a nivel mundial, un escándalo a nivel criminal o a nivel judicial también, a nivel multimediático. Escuchando de cómo estos pastores allí en Australia lidiaron con esas crisis, fue muy lindo para nosotros poder aprender. También estuvimos en una iglesia que se llama Neuma Church en la ciudad de Melbourne. Y allí hace un año atrás, muy poquito tiempo atrás, hubo una crisis también muy grande, un escándalo también. El pastor cayó en pecado, en adulterio con otra pastora del equipo. Eso surgió a luz y bueno, tuvieron que quitarlo del cargo, pero como les digo, ahí se levanta una crisis en esos tiempos donde los medios empezaron a actuar y a trabajar en contra de la iglesia. Hubo denuncias sobre fraude financiero, sobre abuso de poder y un montón de otras cosas. La iglesia terminó destruida, realmente espiritualmente destruida,
Pero el pastor que se hizo cargo ahora, hace poquito nos visitó acá en Alemania y me comentó algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Imagínense una iglesia con miles y miles de miembros que de repente se caiga por completo y tratar de levantar eso o liderar una iglesia en medio de una crisis. El pastor Soliman es actualmente el pastor de la iglesia Neuma y él me comentaba estas cosas y creo que es importante que anoten estos puntos en medio de una crisis. Él dijo, viendo la crisis que ellos pasaron en su iglesia, que a menudo hemos creado nosotros una cultura dentro de la iglesia que genera crisis. A veces somos nosotros culpables como líderes de haber creado una cultura que genera una crisis. ¿Y cómo se produce eso? A veces por falta de comunicación, una comunicación deficiente. Eso puede generar una crisis. A veces las estructuras no están claras o la visión no es clara y eso produce crisis. También un líder que le dice sí a todo y que quiere agradar a todo el mundo va a producir una crisis, porque no le podés decir a todo el mundo sí, 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 eso se produce después una crisis. También un liderazgo sin reflexión, sin supervisión, produce una crisis, como fue el caso de esta iglesia, que hubo muchas cosas ocultas donde nadie tenía información y eso a veces es nuestra propia culpa. Él dijo esto que es importante aún diferenciar. Hay una diferencia entre un problema y una crisis. Aún en las iglesias o en las organizaciones hay que diferenciar cuándo es un problema y cuándo es una crisis. Un problema es algo puntual, es algo que podés nombrarlo, es este problema y se puede resolver. Va a demorar un tiempo, pero se puede resolver. Una crisis sume a a la congregación y a los líderes en una desesperación permanente, en un modo de crisis permanente donde todos los días sigue la crisis, donde todos los días se empeora la situación. Una crisis es algo prolongado y una crisis es algo que nos quita mucho el esfuerzo y las ganas de seguir trabajando. Y lo más importante que me comentó este pastor Soliman, de su experiencia, como les dije, tuvieron casos de adulterio, casos de malversación de fondos, abuso de poder, la prensa y los medios los liquidaron. Pero él dijo, el problema más grande que tuvo mi iglesia es cuando el liderazgo se dividió. Un liderazgo dividido va a hacer que toda la organización se caiga a pique. Jesús mismo lo dijo, una casa dividida no puede permanecer en pie. Así que qué importante que la unidad y la armonía en un grupo de trabajo, de liderazgo, para que no afecte esa crisis a toda nuestra iglesia. Quiero compartirle algunos efectos secundarios que a veces vemos de una crisis y algo que la palabra del Señor nos deja bien en claro. Les voy a compartir del libro de Primera Timoteo. Pasamos a la próxima. En el capítulo 6 y el versículo 20, Pablo le dice aquí a Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con, con su así llamado conocimiento. Cuida bien lo que Dios te ha confiado. Creo que muchos de ustedes quizás incluso han predicado sobre este versículo. Lo que yo aprendí de lo que Pablo quiere decir aquí, que todo está en un proceso de decaimiento en este mundo. Este mundo es un mundo caído, es un mundo que está condenado a la muerte. La creación, la sociedad, los objetos, todo va decayendo, incluso nosotros como líderes. Por eso Pablo acá apela de que tenemos que cuidar lo que nos dio, Dios nos ha confiado. En otras versiones dice el don que Dios nos ha confiado. Debemos trabajar con esmero para preservar lo bueno que Dios nos ha dado, sea tu visión, sea tu llamado, sea los dones que Dios te ha dado, sea el grupo de trabajo que Dios te ha dado, sea la estructura que Dios te ha dado de trabajo. Hay que cuidarlo y no de manera por casualidad, sino dice acá, cuida bien, con esmero. Tiene que ser intencional el cuidado de lo más importante que Dios me ha dado, aunque estemos pasando por un tiempo de crisis.
Las discusiones y tensiones innecesarias minan nuestra fuerza espiritual. Esto es lo que está queriendo decir la palabra aquí, que todas estas discusiones innecesarias en un medio de una crisis, y les digo que actualmente en la crisis que yo estoy pasando, podríamos estar pasando horas y horas y horas discutiendo innecesariamente, pero lo que dice acá la palabra es que cuidémonos de eso, que algunos argumentan de que es conocimiento de parte de Dios o sabiduría para resolver, pero realmente son falsos profetas, que tenemos que tener cuidado de no perdernos en discusiones. ¿Se acuerdan en la crisis del COVID del 2020? ¿Cuántas discusiones había en las iglesias? ¿Cuántas discusiones había en la política? ¿Y a qué nos llevaban esas discusiones? A nada. Perdíamos el tiempo. Mi mayor descubrimiento para mí en este tiempo de crisis, en otras crisis que he pasado con mi equipo de trabajo, es que las crisis nos consumen nuestra unción. Anótatelo esto y tenelo bien en cuenta. Las crisis van consumiendo nuestra unción día a día. Es como una máquina de engranajes, ¿no? Como un motor que va trabajando los engranajes y se van calentando. Y si se va perdiendo el aceite que hay, el lubricante que hay entre los engranajes, ¿qué va a pasar? Ese motor va a empezar a tener fricción, se va a calentar y se va a fundir. Eso pasa con la unción de Dios cuando nos enfocamos mucho en la crisis, cuando nos enfocamos demasiado en las discusiones y perdemos la unción que el Señor nos ha dado. Por eso, Pablo le dice en otra parte a Timoteo, en 2 Timoteo 1, 6 al 7, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Amén. Qué palabra esta, de que justamente no perdamos el fuego del Espíritu Santo. Y lo que pasa a veces en las crisis es justamente eso, que nos viene un espíritu de temor o un espíritu de timidez, que no sabemos cómo actuar en la crisis. Y ese don del Espíritu Santo, que debemos avivarlo, el fuego del don del Espíritu Santo en nosotros, nos va a dar poder, nos va a dar amor para amar a la gente que está en conflicto con nosotros y nos va a dar una autodisciplina. Y con esta autodisciplina quiero dejarte con una reflexión, unas preguntas de reflexión. ¿Qué tenés que tener en cuenta si estás pasando por un tiempo de crisis? ¿Qué signos de desgaste reconoces en tu propia vida actualmente si estás pasando por una crisis? ¿Dónde ese motor se está desgastando porque está faltando el aceite? Y la pregunta entonces es, ¿cómo podés renovar tus fuerzas espirituales? Si Pablo dice que hay que avivar el fuego del don de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo para avivar ese fuego del don de Dios? ¿Y cómo podés detener ese desgaste excesivo de la unción? La unción se va yendo cada vez que vamos dando, que vamos gastando nuestra energía en tratar de resolver los problemas, se va gastando. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra unción? ¿Cómo buscamos aceite fresco para que ese fuego siga ardiendo? Para que lo tengan en cuenta si están pasando por una crisis o si van a pasar por una crisis. Les voy a dejar unas últimas consideraciones antes de que vayamos a un tiempo de preguntas, quizás de parte de ustedes. Si las quieren ir anotando, pásenla a la secretaria. En el chat pueden escribirlo o por el WhatsApp. Les quiero compartir las últimas preguntas que quiero que manejemos. ¿Cómo puedes seguir pastoreando o liderando durante durante las crisis en general? Esto es muy importante y anótenselo o grábenlo. En la crisis vive de un impulso de Dios, no de una reacción al diablo. Cuando tenemos una crisis, cuando realmente estamos atacados por todos lados por el diablo, a veces nos comportamos como bomberos que estamos apagando todos los fuegos que aparecen en una crisis. Aparece un fuego acá, hay una discusión acá, vamos como pastores y queremos apagar ese fuego. Viene una crítica del otro lado, salimos con el matafuego a apagar el fuego
que se está levantando por otro lado. Y así nos pasamos reaccionando a lo que el enemigo está produciendo en vez de vivir de un impulso de parte de Dios para esa crisis. Muchas veces vamos a perder el centro de la atención concentrándonos en los problemas que están pasando y perdemos el centro del impulso que tiene que darnos Dios en el medio de la crisis. La crisis esta que estamos pasando ahora con mi esposa, realmente a veces es muy desgastante y muy desconcentrante. A veces te desconcentras por todo lo que está pasando y te olvidas del propósito de Dios. Dios nos dio una palabra profética hace como 3 meses atrás. Estuvimos en otra iglesia y Dios nos dijo que estábamos como en un bote en el medio de una tormenta y que se formaba como un huracán gigante, pero que nuestro bote estaba en el medio, en el ojo del huracán. ¿Conocen el ojo del huracán? Dicen que los huracanes grandes, donde hay un ojo en el medio, un lugar abierto, en ese medio del huracán hay una calma total. Hay sol, hay calma, se puede ver el cielo, a pesar de que alrededor todo está dando vuelta. Eso es lo que el Señor nos dio y que nos ayudó ahora en esta crisis que estamos pasando a concentrarnos, a mirar hacia arriba y saber que el impulso para resolver la crisis va a venir de Dios, no de ir reaccionando a las cosas que el diablo produce. Segundo, obtén tanta gracia, tanta sabiduría y tanta experiencia de otros colegas ministros como puedas. Estar conectado con otros amigos, con otros hermanos en Cristo. Deja que el cuerpo de Cristo te ayude en tu crisis. No pienses que vas a resolverlo solo. El peor problema en una crisis es el aislamiento. El peor problema en una crisis es de creer que yo lo voy a resolver solo. Yo he aprendido tanto en este tiempo qué valioso que es tener la gracia, la sabiduría, la experiencia de otros colegas más experimentados que yo. Por ejemplo, este domingo que vienen 2 líderes nacionales a tener una asamblea con nuestra iglesia, yo estoy tan agradecido que yo no soy el que tengo que moderar la discusión, sino vienen mis pastores, mis líderes a nivel nacional, y yo puedo aprender de su experiencia, puedo descansar en su experiencia. Pero si uno no está conectado, si no sos parte de una red, no sos parte de un ministerio, no sos parte de una asociación de pastores, se te va a hacer muy difícil en el momento de la crisis. Y lo último es, en medio de las crisis, nuestro corazón se puede llenar de amargura y puede surgir una raíz de amargura, como dice la palabra. ¿Cuál es la solución? Todos los días perdona. ¿Es fácil? No, es muy difícil. Perdonar a los que te calumnian, perdonar a los que te están dividiendo la iglesia, perdonar a los que salen y publican en la prensa noticias falsas en contra tuyo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros somos los que tenemos que perdonar, no esperar a que nos perdonen a nosotros. Perdonar te libra de una raíz de amargura y como dice Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Si en tu corazón hay amargura a causa de la crisis, tu vida va a ser una vida amargada y la crisis te va a llevar a una crisis espiritual, personal. Y cuando estamos en una crisis personal, espiritual, ya es muy difícil seguir liderando a nuestra iglesia, a nuestra organización. Por eso lo más importante, dice la palabra, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Tu corazón primero, tu relación con Dios, después viene tu familia, después viene la iglesia y el ministerio. Esa es la prioridad de Dios. Y si la crisis te lleva a que te estás peleando con tu esposa, con tu esposo, si la crisis te lleva a que tu relación espiritual ha decrecido, creo que ahí tenemos que parar y decir, Señor, vuelvo a ti, vuelvo a buscar el fuego, la unción del don que había en mi vida y que lo estoy perdiendo por el tema de la crisis. No quiero que esta crisis me quite la unción. Y si es necesario, tenemos que volver al apóstol Pablo, al que nos ungió con las manos, al que impuso las manos sobre nosotros. Volvé a tu padre espiritual, a tu madre espiritual y decir, orá por mí porque el don de Dios se ha apagado en mí.
a través de la crisis, a través de las críticas, a través de todo lo que me está costando esto. Pero creo que cada uno tiene que pasar por su crisis, y con esto termino, para saber cómo vamos a lidiar con una crisis, cómo vamos a manejar una crisis. He tratado de darte algunos impulsos, algunas ideas a través de la palabra, a través de la experiencia, pero creo que cada uno tiene que aceptar de que vamos a pasar por crisis, y si no aprendes de una crisis, para la próxima crisis, el Señor te va a dejar en esa crisis hasta que aprendas. Nos va a dejar dando vuelta 40 años en el desierto hasta que aprendamos cómo salir de esa situación y pasar a un nivel de transición, a un nivel superior.